Mis suegros cancelaron mi boda a último momento, con la excusa de que mi cuñado se casa primero y no necesitan gastar en 2 bodas. Desde que era niña, siempre imaginé cómo sería el día de mi boda. No con la obsesión de alguien que ha pasado años recortando imágenes de revistas y soñando con un evento de cuento de hadas, sino con la certeza de que, cuando llegara el momento, sería un día construido con amor, respeto y emoción genuina. Cuando conocí a Daniel, mi prometido, supe que con él todo eso sería posible. No porque creyera en las almas gemelas ni en la perfección de las relaciones, sino porque, a pesar de nuestras diferencias, encontré en él un compañero con quien podía construir una vida. Lo que nunca imaginé fue que, a menos de un mes de nuestro gran día, todo se vendría abajo de la forma más humillante y despiadada posible. Y peor aún, que la persona que se suponía debía estar a mi lado, luchando por nuestro futuro juntos, se convertiría en un espectador silencioso de mi desgracia. Los problemas con la familia de Daniel no eran recientes, aunque hasta ese momento nunca pensé que llegarían a tener un peso tan determinante en nuestras vidas. Su madre, Marta, siempre había sido una mujer que no disimulaba su favoritismo por su hijo menor, Andrés. Desde el primer día en que me presentaron en su casa, me quedó claro que, para ella, Daniel existía solo en la medida en que podía ser útil para su hermano. Andrés, el menor de la familia, era el orgullo y la adoración de sus padres. No importaba qué hiciera, siempre era recibido con elogios desmedidos y con la seguridad de que cualquier error que cometiera sería minimizado, ignorado o, en el peor de los casos, solucionado con la intervención de sus padres. Si había algún problema financiero, Marta y su esposo Luis corrían a ayudarlo. Si necesitaba un favor, todos debían estar disponibles para él. Si algo no salía como quería, la familia entera se movilizaba para enderezarle el camino. Durante años, observé con cierta incredulidad cómo Daniel aceptaba esa dinámica sin cuestionarla demasiado, como si fuese algo normal, una realidad con la que había aprendido a convivir sin levantar la voz. Y aunque en varias ocasiones le hice ver que su familia tenía un comportamiento excesivo con Andrés, él siempre lo justificaba diciendo que así habían sido siempre y que lo mejor era no darle importancia. A pesar de todo, jamás imaginé que esa preferencia por su hermano llegaría al punto de destruir nuestra boda. Durante más de un año, Daniel y yo habíamos estado organizando cada detalle con paciencia y dedicación. Aunque inicialmente planeamos pagar todo por nuestra cuenta, su familia insistió en que querían colaborar con una parte significativa de los gastos, argumentando que para ellos era un orgullo ver a su hijo casarse y que deseaban contribuir para que el evento fuera especial. Confiando en su palabra, ajustamos nuestro presupuesto en función de esa ayuda, asegurándonos de que todo estuviera en orden y enmarcado dentro de lo que podíamos pagar sin que se convirtiera en una carga imposible. Para nosotros, era un proyecto en común, un momento único que marcaría el inicio de nuestra vida juntos. Lo que no sabíamos era que, en la mente de Marta y Luis, nuestra boda nunca había sido una prioridad real. La noticia llegó como una bomba a pocos días de la ceremonia. Estábamos en casa cuando Daniel recibió una llamada de su madre. Lo noté incómodo desde el primer instante, su postura se tensó y su rostro cambió a una expresión que había visto muchas veces antes. La de alguien que sabe que está a punto de escuchar algo que no podrá cuestionar sin provocar un conflicto mayor. No pude escuchar lo que Marta le decía del otro lado de la línea, pero su reacción fue suficiente para saber que algo no estaba bien. Cuando colgó, se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando la manera correcta de decirme lo que acababa de escuchar. Luego, con un tono que oscilaba entre la vergüenza y la resignación, me miró y dijo que su madre había tomado una decisión, ellos ya no iban a aportar dinero para nuestra boda. Al principio, pensé que se trataba de un problema menor, tal vez una dificultad económica inesperada o un malentendido que podríamos solucionar de alguna manera. Pero la realidad era mucho peor. Marta no solo había decidido retirar su ayuda financiera, sino que lo había hecho porque, según ella, no tenía sentido gastar dinero en 2 bodas en el mismo año. Me tomó varios segundos procesar lo que Daniel estaba diciendo. No entendía qué significaba eso de 2 bodas. Fue entonces cuando agregó, con una expresión que dejaba claro que ni él mismo podía creer lo que estaba diciendo, que Andrés, su hermano,
había decidido casarse de último momento y que, en la lógica de su madre, su boda debía tener prioridad absoluta. Intenté encontrarle sentido a todo lo que estaba escuchando. Durante meses, habíamos estado planeando nuestra boda con fechas establecidas, con contratos firmados y con un presupuesto que dependía, en parte, de la ayuda que su familia se había comprometido a dar. No era un capricho ni una improvisación. ¿Cómo era posible que, de la nada, los planes de su hermano se impusieran sobre los nuestros? Daniel, en un intento torpe por suavizar la situación, me explicó que su madre había dicho que no era algo personal, que simplemente tenía que priorizar los recursos para la boda de Andrés porque, al ser el hijo menor, su evento debía ser grande e inolvidable. Y que, dado que nosotros podríamos casarnos en cualquier otro momento, no veía la necesidad de hacer dos gastos en el mismo año. El nivel de descaro era tan grande que, por un momento, me quedé sin palabras. Pero lo que más me dolió no fue la decisión de su madre, sino la reacción de Daniel. En lugar de indignarse, de enfrentarse a su familia y defender nuestra boda, su primera reacción fue tratar de calmarme, minimizando lo ocurrido como si fuera un inconveniente menor que podríamos resolver con algo de paciencia. Le pregunté si al menos había discutido con su madre, si le había dejado claro que lo que estaba haciendo era inaceptable. Su respuesta me dejó helada. Me dijo que entendía que estaba molesta, pero que no valía la pena pelear por algo que no podíamos cambiar. Que su madre ya había tomado la decisión y que él prefería evitar conflictos innecesarios. Ahí supe que estaba sola en esto. Mientras yo estaba al borde de la rabia, él estaba resignado, aceptando sin resistencia lo que su madre había decretado como si fuese una ley inquebrantable. Como si nuestra boda no fuera importante. Como si nuestro compromiso no significara nada. No tenía idea de cómo iba a solucionar todo esto, pero lo que sí sabía era que no iba a permitir que me pisotearan de esa forma. Si ellos creían que podían deshacerse de mí sin consecuencias, estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban sus suposiciones. Actualización 1. Habían pasado ya un par de semanas desde aquella conversación con Daniel, y aunque el impacto inicial de la traición de sus padres seguía carcomiéndome por dentro, lo peor fue darme cuenta de que no podía confiar en él para solucionar nada. En los días posteriores a la noticia de la cancelación de su apoyo financiero, intenté mantenerme serena, concentrándome en encontrar alternativas para que la boda siguiera en pie. Pero cada vez que trataba de abordar el tema con Daniel, su respuesta era la misma: me pedía que no me alterara. Que no valía la pena generar más conflictos y que quizás lo mejor sería posponer todo hasta que la situación se estabilizara. Esas palabras, aunque dichas con la intención de calmarme, solo sirvieron para hacerme sentir más sola. Porque la realidad era que la situación jamás iba a estabilizarse. Para él, la comodidad de mantener la paz con su familia era más importante que nuestra relación, y para sus padres, yo nunca había sido más que una figura prescindible. Alguien cuya boda podía cancelarse sin que sintieran el más mínimo remordimiento. Aún así, intenté aferrarme a la idea de que todo podía resolverse de alguna manera. Hice llamadas, revisé cuentas, traté de ver qué podía rescatar con los recursos que teníamos. No iba a permitir que la arbitrariedad de sus padres dictara mi vida. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, pequeñas señales de que esto no había sido una simple cancelación de apoyo financiero, sino algo más elaborado. Un sabotaje planeado desde el principio. El primer indicio llegó cuando hablé con la florista con la que habíamos contratado los arreglos para la iglesia y la recepción. Fue una conversación breve, en la que simplemente quería confirmar que todo seguía en pie y que encontraríamos una forma de cubrir el pago que faltaba. Pero al mencionar mi nombre, su respuesta me dejó perpleja. Me dijo que mi suegra había llamado hacía una semana para cancelar el pedido, argumentando que la boda no se llevaría a cabo y que no tenía sentido que la empresa siguiera reteniendo las fechas. De inmediato le expliqué que eso era falso, que la boda no se había cancelado, sino que simplemente habíamos tenido algunos problemas financieros. La florista, con un tono incómodo, me respondió que lo entendía, pero que, lamentablemente, ya había asignado esas fechas a otro evento y que no podría hacer nada al respecto.
El segundo golpe vino cuando traté de contactar al catering. Sabía que esta era una de las partes más costosas de la boda, pero al menos quería negociar alguna forma de reducir el número de invitados o ajustar el menú para que se adecuara a nuestro nuevo presupuesto. La persona con la que hablé en la empresa me escuchó en silencio y, cuando terminé de explicarle la situación, me dijo que ya había recibido una cancelación formal, también por parte de Marta. No solo eso, sino que ella había insistido en que el evento estaba totalmente cancelado y que no tenía sentido que siguieran contando con nosotros como clientes. La lista de sabotajes siguió creciendo con cada llamada que hice. Descubrí que Marta y Luis habían tomado la iniciativa de contactar a varios de nuestros proveedores y organizadores para informarles, con la autoridad que solo los padres del novio parecían tener, que la boda había sido suspendida indefinidamente. No solo habían hecho esto a mis espaldas, sino que lo habían hecho con la plena intención de cerrar cualquier posibilidad de que pudiéramos seguir adelante con el evento. Cada nueva llamada que hacía me revelaba el mismo patrón, su intervención había sido meticulosa, asegurándose de que cada pilar de nuestra boda se desmoronara. Pero lo peor, lo que realmente terminó de romper lo poco que quedaba de mi confianza en Daniel, fue enterarme de que él lo sabía. Lo supe cuando, en medio de mi frustración, le conté lo que estaba pasando, esperando que al menos esta vez reaccionara, que mostrara indignación, que hiciera algo. Pero en lugar de sorprenderse, se quedó en silencio unos segundos, evitando mi mirada. Y después dijo que su madre le había mencionado que había hecho algunos cambios para aligerarnos la carga y que había pensado que eso significaba que estaba tratando de ayudarnos. Me tomó un momento procesar lo que estaba escuchando. No solo sus padres me habían saboteado a propósito, sino que él lo sabía y, aún así, había decidido callarlo, permitiendo que yo descubriera la magnitud de la traición por mi cuenta. Fue en ese instante cuando todo se volvió absolutamente claro. Daniel nunca iba a cambiar. No importaba cuántas veces lo confrontara, ni cuántas pruebas le pusiera delante, siempre encontraría una excusa para justificar las acciones de su familia. Siempre iba a priorizar la paz con su madre sobre cualquier cosa, incluso sobre la mujer con la que se suponía que iba a casarse. Y si yo seguía aferrándome a la idea de que podía encontrar una solución, de que podía salvar nuestra relación con suficiente paciencia y esfuerzo, lo único que lograría sería seguir permitiendo que me pisotearan. No sé en qué momento exacto dejé de sentir tristeza y comencé a sentir rabia. Quizás fue al ver la expresión de indiferencia de Daniel mientras yo intentaba explicarle lo grave que era lo que su familia había hecho. O tal vez fue al recordar todas las veces en las que él me había pedido que tuviera paciencia, que no generara conflictos, que entendiera que así era su madre y que no podíamos hacer nada al respecto. Pero lo que sí sé es que, en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era una novia desesperada por salvar su boda. Ya no era una mujer tratando de negociar con una familia que nunca me había querido. Ahora era alguien que sabía, con absoluta certeza, que no iba a dejar que se salieran con la suya. Si ellos creían que podían destruir mi boda y humillarme sin consecuencias, estaban a punto de descubrir que se habían equivocado por completo. Actualización 2. Habían pasado ya varias semanas desde que comprendí la magnitud de lo que me habían hecho, y aunque el dolor seguía ahí, anclado en algún rincón de mi pecho como una espina imposible de arrancar, poco a poco, el sufrimiento se transformó en algo distinto. Ya no era solo tristeza ni decepción, sino una determinación fría y calculada que se instaló en mí con una claridad que nunca antes había sentido. No iba a seguir llorando por una boda que habían destruido a propósito ni por un hombre que había demostrado, una y otra vez, que nunca había estado realmente de mi lado. Lo que me habían hecho no era un simple desplante ni un malentendido familiar, era una humillación meticulosamente planeada, una demostración de poder que tenía un solo propósito. Recordarme que ellos eran los que controlaban a Daniel, que él siempre sería su hijo obediente y que yo no era más que una interferencia molesta que podía ser descartada sin mayor esfuerzo. Si creían que podían pisotearme de esa forma sin consecuencias, entonces estaban a punto de descubrir que habían cometido un error fatal. Durante esos días, me dediqué a reconstruir cada pieza del desastre que habían provocado. Revisé mis cuentas, hablé con mi familia, analicé cada contrato cancelado y cada llamada que habían hecho para sabotearme.
La rabia se alimentó con cada nueva revelación, con cada testimonio de personas que, de buena fe, me confirmaban que Marta y Luis habían movido cielo y tierra para asegurarse de que mi boda no se realizara. Pero lo que más me impactó fue enterarme de algo que, hasta ese momento, nadie me había dicho con claridad: ellos nunca habían tenido la intención real de ayudarnos a pagar la boda. Desde el principio, había sido una farsa. Me lo confirmó una de las primas de Daniel, alguien que siempre se había llevado bien conmigo y que, a diferencia de otros miembros de la familia, no tenía miedo de decirme la verdad. Hablamos una tarde, cuando me llamó para ver cómo estaba. Al principio, la conversación fue cordial, casi superficial, pero poco a poco comenzó a soltar detalles que me dejaron en shock. Me dijo que su tía Marta había estado comentando en la familia, desde hacía meses, que no entendía por qué yo me esforzaba tanto en organizar la boda cuando era obvio que no iba a suceder. Que, según ella, lo mejor que podía pasar era que Daniel recapacitara y que todo se cancelara, porque al final del día, él pertenecía a su familia, y yo solo estaba tratando de alejarlo de ellos. Me contó que, en más de una ocasión, su suegra había dicho en reuniones privadas que nunca había pensado realmente en gastar dinero en nuestra boda, que solo había fingido su apoyo para mantener la relación con su hijo. Pero que en cuanto encontró una excusa para retirarse, lo hizo sin dudarlo. Y lo más repugnante fue enterarme de que Marta no solo había usado la boda de Andrés como pretexto, sino que, en realidad, había estado desviando el dinero que supuestamente iba a hacer para nosotros para planear una luna de miel para su hijo favorito y su futura esposa. La revelación fue como una bofetada. Mientras yo me rompía la cabeza tratando de resolver el caos que habían creado, ellos estaban invirtiendo en una celebración aún más lujosa para Andrés, asegurándose de que él tuviera la boda que, según ellos, sí merecía. Fue entonces cuando comprendí algo que hasta ese momento me había costado aceptar: Marta nunca me había visto como parte de su familia. Nunca había querido que me casara con Daniel. Lo que había hecho no era un simple acto de favoritismo hacia su otro hijo, era una jugada calculada para sacarme de sus vidas. Pero lo que no sabía era que, en ese momento, mi presencia en sus vidas estaba lejos de terminar. Fue en esos días cuando empecé a planear mi siguiente movimiento. Si querían jugar sucio, entonces aprenderían que yo también sabía hacerlo, y que, a diferencia de ellos, yo no necesitaba actuar desde las sombras ni disfrazar mis intenciones con sonrisas hipócritas. Lo primero que hice fue asegurarme de que cada persona en nuestro círculo supiera la verdad sobre lo que habían hecho. Hablé con amigos, familiares y conocidos, dejando en claro que la boda no se había cancelado por una decisión nuestra, sino por la intervención directa de Marta y Luis. No exageré, no inventé nada, simplemente expuse los hechos tal como habían ocurrido, con pruebas y con testimonios de proveedores que confirmaban que las cancelaciones habían venido directamente de la familia de Daniel. La indignación no tardó en extenderse. Nadie, ni siquiera aquellos que solían justificar los excesos de Marta, pudo negar que lo que habían hecho era cruel y completamente innecesario. Pero eso era solo el principio. Sabía que su mayor preocupación en ese momento no era yo ni mi dolor, sino la boda de Andrés, el evento que habían convertido en su prioridad absoluta. Así que decidí centrar mi atención en eso. Sabía que no podía evitar que la boda sucediera, pero sí podía asegurarme de que no fuera el evento perfecto que ellos esperaban. Durante años, había sido yo quien había manejado buena parte de la organización de eventos dentro de la familia de Daniel, quien había hecho conexiones con proveedores y quien tenía acceso a información clave sobre costos, tiempos y contactos. Y ahora, iba a usar todo ese conocimiento en su contra. Lo primero que hice fue contactar a algunos de los proveedores más importantes que sabía que estaban negociando con ellos. De manera sutil, comencé a hacerles preguntas estratégicas, insinuando que la familia de Andrés tenía antecedentes de pagos tardíos y que no siempre cumplían con lo prometido. Para algunos de ellos, esto fue suficiente para que exigieran pagos por adelantado o elevaran los costos de último momento, lo que inevitablemente comenzó a generar tensión entre Marta y sus proveedores. Luego, me aseguré de que algunas de las personas más cercanas a la familia, aquellas que ellos querían tener sí o sí en la boda de Andrés, comenzaran a dudar de si valía la pena asistir. Sabía que muchos de ellos estaban indignados con lo que habían hecho conmigo, así que,
con unas cuantas conversaciones estratégicas, logré convencerlos de que, quizás, lo mejor sería no ser parte de ese evento. Uno por uno, algunos de los invitados más importantes comenzaron a cancelar su asistencia, alegando problemas de agenda o simplemente excusas vagas que, aunque no eran directas, eran suficientes para que Marta comenzara a notar que algo no iba bien. Pero el golpe más grande estaba aún por venir. Porque mientras ellos estaban ocupados con los preparativos de su boda perfecta, alguien más estaba empezando a ver la realidad detrás de esa familia. Y esa persona era Carolina, la prometida de Andrés. En una de mis últimas conversaciones con la prima de Daniel, ella me confesó que Carolina había comenzado a hacer preguntas. Que había notado que Marta y Luis parecían más preocupados por controlar cada detalle de la boda que por su felicidad, y que, poco a poco, estaba dándose cuenta de que el favoritismo enfermizo de esa familia no era solo un rumor, sino una realidad con la que tendría que lidiar si seguía adelante con la boda. Y lo mejor de todo era que yo aún tenía información que podía terminar de abrirle los ojos. Si ellos creían que ya habían ganado, era solo porque aún no sabían lo que venía. Actualización 3. El tiempo seguía avanzando y, con cada día que pasaba, veía cómo la boda de Andrés y Carolina se acercaba. Aunque Marta y Luis aún creían que todo estaba bajo su control, ya comenzaban a percibir los efectos de lo que había estado haciendo en las sombras. Las exigencias de pago adelantado por parte de los proveedores habían causado más de un conflicto y las cancelaciones de varios invitados clave habían comenzado a preocupar a Marta, quien no entendía cómo algo que había planificado con tanto esmero estaba encontrando obstáculos en cada paso del camino. Pero lo que más disfruté fue ver cómo, poco a poco, Carolina comenzaba a darse cuenta de la realidad de la familia con la que estaba a punto de casarse. Sabía que no podía forzarla a abrir los ojos, pero también sabía que la verdad, cuando se muestra en el momento adecuado, puede ser más efectiva que cualquier otra estrategia. Así que, con paciencia, dejé que las piezas comenzaran a caer por su propio peso. Me aseguré de que algunas personas cercanas a Carolina, aquellas en quienes confiaba, supieran exactamente lo que había pasado con mi boda. No se lo dije de manera directa, sino que fui dejando caer información aquí y allá, pequeños detalles que, una vez que se sumaban, comenzaban a formar una imagen clara de la familia en la que estaba a punto de entrar. No tardé en notar que algo dentro de ella había cambiado. En un principio, Carolina siempre se mostró entusiasta con la familia de Andrés, como si realmente creyera que estaba entrando en un entorno lleno de amor y apoyo. Pero con el tiempo, comenzó a hacer preguntas, a notar las diferencias en el trato que le daban a su prometido y el que le daban a Daniel. Y lo que realmente la hizo dudar fue la manera en que Marta hablaba de la boda. Un día, una amiga en común me contó que Carolina había estado molesta después de una conversación con Marta. Al parecer, habían estado discutiendo algunos detalles sobre la ceremonia, cuando mi suegra, en su forma tan particular de minimizar todo lo que no encajaba en su visión del mundo, había dicho que lo único importante era que Andrés tuviera la boda que se merecía, porque él era el hijo que siempre había estado a su lado, el que nunca había causado problemas, el que no se había desviado del camino. Para cualquiera más, esas palabras habrían pasado desapercibidas, pero para Carolina significaban algo mucho más profundo. Porque si Andrés era el hijo perfecto, entonces, ¿qué pasaría si algún día ella no cumplía con las expectativas de esa familia? A partir de ahí, todo comenzó a fracturarse. Las discusiones entre Carolina y Andrés se volvieron más frecuentes. Y lo que antes eran pequeños desacuerdos sobre los arreglos de la boda se convirtieron en peleas sobre el control absoluto que Marta y Luis ejercían sobre ellos. Por supuesto, Andrés, tan acostumbrado a que todo se hiciera según la voluntad de sus padres, no veía el problema. Para él, era normal que su madre tomara decisiones sin consultarlo, que su padre manejara las finanzas del evento sin pedir su opinión, que todo girara en torno a lo que ellos querían y no a lo que él y Carolina habían planeado. Y esa, más que cualquier otra cosa, fue la gota que hizo que Carolina comenzara a dudar de si realmente quería casarse con él. Mientras tanto, yo seguía asegurándome de que la boda no saliera como ellos esperaban. Sabía que no podía detenerla, pero podía hacer que fuera una experiencia lo suficientemente estresante como para que nunca olvidaran que habían jugado conmigo. Logré,
a través de contactos estratégicos, que algunos de sus proveedores cambiaran de condiciones en el último minuto, aumentando precios y exigiendo pagos adicionales que no estaban en el presupuesto inicial. También conseguí que ciertos detalles de la organización se vieran afectados por errores accidentales, como confusiones con las fechas de entrega de los arreglos florales y problemas con la distribución de mesas para los invitados. Nada lo suficientemente grande como para cancelar la boda, pero sí lo suficiente para hacer que Marta sintiera que estaba perdiendo el control. Y en medio de todo ese caos, lo que más disfruté fue ver la desesperación de Daniel. No porque lo extrañara o porque quisiera que sufriera, sino porque era la primera vez que realmente estaba enfrentando las consecuencias de su falta de carácter. Durante años, había vivido en la comodidad de no tomar decisiones, de permitir que su familia hiciera y deshiciera a su antojo sin siquiera intentar ponerles un alto. Pero ahora, con su hermano en el centro de la atención y su madre ocupada con la boda de su hijo favorito, ya no tenía el papel de hijo obediente que alguna vez tuvo. No podía evitar ver cómo su postura había cambiado, cómo su mirada reflejaba algo parecido a la duda cada vez que se encontraba conmigo. Era como si, por primera vez, se estuviera preguntando si realmente había hecho lo correcto. Pero para mí, ya no importaba. No me interesaban sus arrepentimientos ni sus intentos de acercarse de nuevo. Había tomado su decisión cuando permitió que su madre destruyera nuestra boda sin hacer nada. Y ahora, yo estaba tomando la mía. La boda de Andrés y Carolina se llevó a cabo, pero estuvo lejos de ser el evento perfecto que Marta había imaginado. Hubo retrasos, cancelaciones inesperadas y errores en la organización que hicieron que el evento se sintiera caótico y desorganizado. Y lo mejor de todo fue que, mientras Marta y Luis trataban de controlar los daños, Carolina seguía acumulando razones para dudar de su futuro con Andrés. Porque, aunque en ese momento aún no lo sabía con certeza, la semilla de la duda ya estaba plantada, y tarde o temprano, iba a florecer. Pero la mejor parte aún estaba por venir. Porque si bien la boda había sido un desastre parcial, lo que sucedería después terminaría de demostrarle a Marta y a toda su familia que no podían jugar con mi vida y salirse con la suya. La historia aún no había terminado. Y cuando llegara el momento, se darían cuenta de que lo peor aún estaba por venir. Actualización 4. Habían pasado unas semanas desde la boda de Andrés y Carolina, y aunque a simple vista todo parecía haber vuelto a la normalidad dentro de la familia de Daniel, yo sabía que debajo de esa superficie de aparente tranquilidad, las fisuras que había provocado seguían creciendo. Marta había logrado su cometido de darle a su hijo favorito una boda digna de su adoración desmedida, pero lo que no había previsto era que cada uno de los problemas, retrasos y dificultades que enfrentaron en el proceso habían sembrado un malestar profundo en las personas que alguna vez la apoyaron incondicionalmente. La familia y los amigos que antes la veían como una mujer meticulosa y controladora, ahora comenzaban a cuestionar si su forma de actuar no era, en realidad, la de alguien que había cruzado demasiados límites. El verdadero golpe, sin embargo, no llegó desde fuera, sino desde adentro. Carolina, la que hasta ese momento había sido una figura dócil dentro de los planes de la familia, comenzó a cambiar. No fue inmediato, pero poco a poco, empezó a mostrar una incomodidad creciente con la dinámica que la rodeaba. No era para menos. Durante todo el proceso de organización de la boda, había visto con sus propios ojos el tipo de mujer que era Marta, el nivel de control que ejercía sobre su hijo y la manera en que todo debía girar en torno a los caprichos de esa familia. Y aunque al principio había tratado de ignorarlo, de justificarlos con la idea de que así son las familias, después de la boda ya no podía hacerlo. Porque cuando pasó la euforia del evento, cuando se encontró casada con un hombre que no tomaba ninguna decisión sin consultar primero con su madre, cuando vio cómo Marta seguía metiéndose en cada aspecto de su nueva vida, la verdad se hizo innegable, no se había casado solo con Andrés, sino con toda su familia. Mientras tanto, Daniel comenzó a actuar de una forma que, aunque no me sorprendió, sí me resultó patética. De alguna manera, después de ver cómo la boda de su hermano se había convertido en un caos parcial, parecía haber despertado un cierto nivel de conciencia sobre lo que había pasado entre nosotros.
No lo suficiente como para reconocer su culpa, pero sí lo justo como para comenzar a buscarme, con excusas torpes y con una actitud que oscilaba entre la nostalgia y el remordimiento mal disimulado. Primero fueron mensajes casuales, intentando iniciar conversaciones sobre temas intrascendentes. Luego vinieron los intentos de verme en persona, de coincidir en reuniones con amigos en común con la esperanza de poder hablar conmigo en privado. Pero lo que más me irritó fue la forma en que comenzó a referirse a todo lo que había pasado, como si hubiese sido un simple malentendido, algo que podríamos haber superado si yo no hubiera sido tan radical en mi reacción. Fue en una de esas reuniones cuando finalmente decidí que había tenido suficiente. Estábamos en una cena con algunos amigos, en un ambiente relajado, cuando Daniel, aprovechando un momento en el que quedamos solos en la mesa, intentó retomar la conversación que yo había estado evitando por semanas. Con ese tono de falsa comprensión que tanto me molestaba, me dijo que había estado pensando mucho en lo que pasó, que entendía que yo estuviera molesta, pero que quizás nos habíamos dejado llevar demasiado por la emoción del momento y que, con el tiempo, podríamos hablarlo de una forma más calmada. Me dijo que extrañaba lo que teníamos, que no quería que todo terminara de esta manera, y que, después de todo, nosotros habíamos sido una pareja con una historia importante. Lo escuché en silencio, dejando que terminara su discurso lleno de medias verdades y justificaciones baratas. Y cuando vi que se callaba, esperando algún tipo de respuesta que le diera esperanzas de que aún había algo entre nosotros, lo miré fijamente y le respondí con la frialdad que había guardado dentro de mí durante todo ese tiempo. Le dije que lo que más me dolía de todo esto no era que su madre hubiera destruido nuestra boda, sino que él lo había permitido. Que si hubiera sido un hombre con un mínimo de carácter, con una pizca de respeto por la mujer con la que supuestamente quería casarse, jamás habría dejado que su madre pisoteara nuestra relación de esa manera. Que no había sido la emoción del momento lo que me hizo alejarme, sino la certeza absoluta de que él jamás iba a cambiar. De que siempre iba a anteponer la comodidad de seguir siendo el hijo obediente antes que luchar por su propia vida. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo pasaba del intento de ternura a la incomodidad, y luego a la humillación cuando me levanté de la mesa sin darle la oportunidad de seguir hablando. Dejé que el silencio hiciera el resto. Sabía que no había nada que pudiera decir para defenderse, porque todo lo que había salido de mi boca era la verdad más cruda y más dolorosa. Pero esa fue solo la primera parte de mi venganza final. Porque, mientras Daniel intentaba inútilmente recuperar algo que él mismo había destruido, Carolina finalmente llegó a su punto de quiebre. No sé exactamente qué fue lo que lo provocó, pero un día, la noticia comenzó a correr en los círculos cercanos: Carolina había decidido separarse de Andrés. No era oficial aún, pero la incomodidad era evidente, y lo que al principio habían sido simples desacuerdos se habían convertido en una crisis matrimonial que nadie podía ignorar. Había rumores de que Carolina había tenido una fuerte discusión con Marta. De que finalmente le había dicho en su cara lo que pensaba de su control enfermizo sobre Andrés y de cómo se había metido en cada aspecto de su relación. Algunos decían que la gota que había colmado el vaso fue descubrir que Marta había tomado decisiones sobre su casa sin consultarla. Otros decían que simplemente se había hartado de estar casada con alguien que parecía más un niño de mamá que un esposo. Lo que sí supe con certeza fue que, cuando Carolina empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres por unos días, Marta entró en pánico. Por primera vez, su mundo perfecto se estaba desmoronando, y no sabía cómo arreglarlo. Intentó intervenir, trató de hablar con la familia de Carolina, intentó convencerla de que todo era solo un problema menor que podía solucionarse con el tiempo. Pero lo que no entendía era que, cuando una mujer finalmente abre los ojos y se da cuenta de que ha estado viviendo una mentira, no hay vuelta atrás. No puedo negar que sentí una satisfacción inmensa al ver todo esto desarrollarse. No porque disfrutara ver a otra mujer pasar por lo que yo había pasado, sino porque sabía que esto era la consecuencia natural de lo que ellos mismos habían provocado. Marta había hecho todo lo posible para sabotear mi boda, para asegurarse de que su hijo favorito tuviera el evento perfecto. Pero lo que no previó fue que, al final, su propio control excesivo sería lo que terminaría destruyendo lo que tanto había intentado construir. Y lo mejor de todo era que yo aún no había terminado. Actualización final.
El tiempo siguió su curso, y aunque la familia de Daniel intentó mantener las apariencias, el desmoronamiento de su mundo era inevitable. Los rumores sobre la separación de Andrés y Carolina se convirtieron en noticias confirmadas cuando, semanas después de haberse marchado a casa de sus padres, Carolina tomó la decisión definitiva: no volvería con él. No fue una decisión impulsiva ni producto de una simple pelea matrimonial, sino el resultado de meses de acumulación de dudas, de desilusiones y de una verdad que se hizo cada vez más evidente. No podía vivir con un hombre que no tenía control sobre su propia vida. No podía pasar el resto de sus días lidiando con una suegra que se metía en cada aspecto de su relación y que veía a su hijo como una extensión de su propio poder. Y, sobre todo, no podía seguir en una dinámica donde su opinión siempre quedaría en segundo plano, eclipsada por los deseos de una familia que jamás la vería como una prioridad. Marta, por supuesto, no aceptó la derrota fácilmente. Hizo lo que mejor sabía hacer: manipular, insistir, buscar aliados que intervinieran para convencer a Carolina de que estaba exagerando. Intentó hablar con sus padres, con amigos en común, con cualquier persona que pudiera persuadirla de reconsiderar su decisión. Pero lo que no entendía era que Carolina ya no estaba en un punto en el que las palabras pudieran hacerla dudar. Cuando una mujer llega al límite de su paciencia, cuando se da cuenta de que ha estado cediendo demasiado por demasiado tiempo, ya no hay marcha atrás. El divorcio no tardó en formalizarse. Fue rápido, casi sin conflictos, porque Carolina lo había decidido con una determinación que ni siquiera Marta pudo quebrantar. Andrés, en su pasividad habitual, no opuso demasiada resistencia. Tal vez porque, en el fondo, sabía que nada de lo que hiciera cambiaría la situación, o tal vez porque, como su hermano, había pasado demasiado tiempo dependiendo de su madre para saber cómo luchar por sí mismo. Pero ese no fue el único golpe para la familia. La imagen de perfección que Marta había intentado mantener durante años comenzó a resquebrajarse frente a los ojos de quienes alguna vez la admiraron. La gente empezó a hablar, a conectar los puntos entre lo que me hicieron a mí y lo que había sucedido con la relación de Andrés. La historia de cómo Marta había saboteado mi boda dejó de ser un rumor aislado para convertirse en un relato recurrente en reuniones familiares, en conversaciones entre amigos y conocidos. Aquellos que antes la defendían ahora empezaban a reconocer que su obsesión por controlar la vida de sus hijos había cruzado demasiados límites. Y Daniel, bueno, Daniel intentó salvar lo poco que quedaba de su dignidad, pero ya era demasiado tarde. Después de aquella conversación en la cena con amigos, en la que lo enfrenté con la verdad que nunca quiso aceptar, dejó de buscarme. No porque no quisiera, sino porque finalmente entendió que no había nada que pudiera hacer para revertir lo que había perdido. Para él, yo ya no era la mujer que alguna vez amó, sino el recordatorio de lo que permitió que le arrebataran por su cobardía. Con el tiempo, Marta se vio obligada a aceptar que su mundo perfecto nunca volvería a ser el mismo. Andrés ya no era el hijo casado y exitoso que ella había imaginado, y Daniel, aunque seguía dentro de su círculo, ya no tenía la misma seguridad de antes. Había perdido algo más que una relación, había perdido la confianza en la dinámica familiar que había dado por sentada toda su vida. Tal vez nunca se rebelaría por completo contra su madre, tal vez nunca llegaría a enfrentarse a ella como debería haberlo hecho desde el principio, pero al menos ahora sabía que su sumisión tenía un precio. En cuanto a mí, lejos de todo ese caos, reconstruí mi vida. No fue fácil al principio, porque había muchas heridas que sanar, muchas emociones que procesar. Pero lo que sí supe desde el momento en que decidí vengarme fue que nunca más permitiría que alguien como Marta dictara el rumbo de mi vida. Aprendí a no esperar justicia de quienes nunca van a reconocer sus errores. Aprendí a dejar de buscar explicaciones en quienes nunca van a admitir su culpa. Y, sobre todo, aprendí que a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, sino seguir adelante con la certeza de que ellos mismos se encargarán de destruirse solos. Porque al final, no fui yo quien terminó perdiendo algo. Fueron ellos. Y lo mejor de todo es que nunca podrán culparme por ello. Solo podrán mirarse en el espejo y preguntarse, una y otra vez, en qué momento dejaron que todo se derrumbara. Y esa, más que cualquier otra cosa, será la verdadera consecuencia de sus acciones.